Hey, señoras y señores, seguimos con los informantes. Bien, tenemos un invitado especial en el día de hoy para hablar, como siempre, el día asiduo de los lunes, el distinguido amigo licenciado Miguel Ángel Severino. Bienvenido. Y hoy me trajo Miguel Ángel tres siglas que son como ideas fundamentales, ¿verdad?, de la conformación del Estado, que es TGC, territorio, gobierno y ciudadano. Son los tres elementos que comportan, que erigen el Estado. Pero en la República Dominicana no tenemos un Estado estructurado. Tenemos un Estado, entre comillas, formal, porque se aprobó en el marco de una constitución, de una constituyente en el 1844, el 6 de noviembre, ahí en San Cristóbal. Yo estaba pescando ese día en la playa de Palenque, cuando se reunieron ustedes, los diputados, para crear el Estado Dominicano. ¿Por qué no está estructurado el Estado Dominicano? En el año 1777, en la comunidad madrileña de Aranjuez, se reúne Francia y España para dividirse el territorio de la isla. Entonces la parte oeste se queda con Francia y la parte este con España. Y trazan una línea fronteriza y ponen unas pirámides para identificarlo. Como no estaban constituyendo dos estados, sino que estaban anexando territorio hacia dos estados europeos, lo que se traza una línea fronteriza. ¿Qué pasa? A partir de 1777, que los franceses traían africanos para darle uso a la tierra del oeste y a cultivar. Y como allá había menos tierra con vocación agrícola, iban pasándose para el este y ocupando franceses y africanos la tierra de este lado que pertenecía a España. Siguen los conflictos y en el 1895... Los franceses traen a los africanos. Sí, correcto. Pero el primero fue Juan Garrido, que vino con España, con Colón. Juan Garrido, sí. Africano, aquí. Entonces, ¿qué sucede? Que como seguían los conflictos entre Francia y España, sobre todo por territorio en Europa, y en ese ínterin, Francia le quita algunos territorios en la península ibérica, se sientan en la mesa de negociaciones el 22 de julio de 1795. Yo estaba por ahí cerca ese día, comiendo guineo y esas cosas, haciendo jugo. Me doy cuenta. Y me doy cuenta de esas cosas. Y cuando veo que en ese tratado de Basilea, firmado en la comunidad de Suiza, Basilea, España le cede a Francia todo el territorio este que ocupaba, para que Francia le devuelva el territorio en la península ibérica. O sea, le cede la isla. Ya completo, ya. La isla completa. Sí, el territorio. Por eso que los haitianos dicen correcto, que a ellos que le pertenece. Sí, por eso mismo. Entonces, ¿qué sucede? Que había algunos problemitas, había unos articulados, algunas cositas que habían que realizar. Entonces, muchos españoles se fueron para Cuba y para Puerto Rico en ese limbo de territorial. Porque decían, bueno, pero si ya no somos españoles este territorio y es para Francia, yo voy a tener un conflicto aquí. Se fueron algunos para Cuba, otros para Puerto Rico, y estaban creando una manera le dieron hasta un año para que los españoles de este lado pudieran adecuarse y ubicarse. Entre eso y otra cosa, no pudo concretizarse en la isla el Tratado de Basilea. ¿Qué hace Toussaint Louverture? Estamos hablando, no existía Haití, República Dominicana. No existía. Que en el 1801 invade ese territorio a nombre de Francia y nos ocupa. Entonces viene en 1821 la independencia efímera, sí, con Núñez de Cáceres, tu primo, sí, y viene luego, vuelve y nos ocupan los haitianos hasta 1844. En el 1844, 6 de noviembre, 67 años después del Tratado de Aranjuez, la constituyente en San Cristóbal crea el Estado Dominicano, la República Dominicana. Pero no hay un plano donde le diga al país, a la República Dominicana naciente, el territorio es este
la parte marítima, oceánica 7, y el límite, y el espacio aéreo 7. Como no hay un plano, propiedad del Estado que diga este es el territorio, los franceses, haitianos ya, que eran Estado, siguen ocupando el territorio del este. Y viene en el 1924 y Horacio Vázquez le cede el 10% del territorio que marca la división en el Tratado de Aranjuez. Pero en el 1936 Trujillo, para el problema de no sanción por la matanza, le cede a Vicente 1000 y pico de kilómetros cuadrados de tierra más. Y le dice, te voy a ceder esto, pero no quiero que los dominicanos que están en el exterior vengan por Haití a hacerme guerrilla y a tumbarme. Se fue el convenio. Desaparece la tiranía y del 60 para acá hemos hecho muchísimas modificaciones a la Constitución. Los Bornes, ¿quién los pone? Estaban en el Tratado de Aranjuez. Ya, los Bornes vienen desde el tratado, ahí comienza la división. Sí, pero la ocupación, como no había un plano y no había un territorio marcado para que diga que esta es la propiedad del Estado Dominicano, los haitianos, primero los franceses africanos, a partir de 1777, vienen ocupando el territorio de este lado. Y entonces Horacio Vázquez ya le cede, si se quiere, formalmente, le cede el 10% del territorio que estaban ocupando los franceses, africanos y luego los haitianos ya como territorio, como Estado, la parte el 10% de la tierra del Estado Dominicano. El territorio no se cede, ni se da, porque el territorio... Entonces, excúsame la interrupción. Entonces esos bordes que se hizo ahí el Tratado de Aranjuez, ¿esos son los que están ahí porque no se han hecho nuevos? No están ahí, pero como eso pero y se han estado obedeciendo. Porque fíjate, por ejemplo, cuando tú llegas a Elías Piña, que hay un borde ahí. No se están obedeciendo, ¿no? Porque cuando Horacio Vázquez le cede el 10% del territorio a Haití, no se obedece. Pero digo yo, los bornes que los bornes están ahí. Pero óyeme, una cosa es que estén los bornes ahí, una cosa es que no había un plano cuando se crea la Constitución. Y ahora que se está pero ahora haciendo la línea perimetral. Ahora Abinader, el gobierno nuestro ahora le cedió muchísimos kilómetros. Porque no tenemos, no tenemos un Estado estructurado. Y un Estado se estructura a partir de 3 elementos: territorio, gobierno y ciudadano. Esos son los elementos que comportan el territorio. Entonces, como no tenemos un plano que se aprobó en la Constitución Dominicana y ninguna modificación, el territorio que supuestamente lo pertenece, como no es de nadie, aquí el 90%, tú no sabías que el 90% de las tierras rurales, urbanas y subrurales, no tienen título definitivo de propiedad privada. Y que el mercado descansa en el principio de la propiedad privada, vete a la Constitución, y al mercado. Entonces, el título, el principio de propiedad privada descansa en el título definitivo de la propiedad privada, que es el terreno. Si no tiene propiedad, el título definitivo, no tenemos un régimen de garantía hipotecaria. Por eso, el dinero en la banca aquí cuesta demasiado. Porque es un riesgo jurídico, financiero muy grande. Y eso lo saben los europeos y sabe todo el mundo. Los inversionistas que vienen casi no están viniendo aquí por eso. Entonces, ¿por qué el Estado Dominicano ha tenido que crear por MIPYME? Porque la banca privada, como el 90% de la tierra, en sentido general, no tienen título definitivo, no tienen una cartera de crédito para los negocios que están en el territorio sin título. Y tuvo que los gobiernos crear por MIPYME. ¿Por qué los gobiernos han tenido que usar el Banco Agrícola, que lo creó Trujillo, tu sobrino? Porque la banca privada no va a prestarle, no tiene una cartera de crédito para la parte agropecuaria, por el mismo problema de la falta de título. Entonces, los bienes inmuebles construidos... Déjame terminar esta parte. Sí. Los bienes inmuebles construidos en un terreno sin título definitivo de propiedad privada están superando un 80%. Entonces, eso es fundamental para nosotros entonces ir al Congreso a depositar una reforma
integral del Estado. ¿Por qué hablo de una reforma integral del Estado? Porque tú no puedes reformar la Constitución sin reformar el Estado y sin reformar el gobierno. Tú no puedes reformar el gobierno sin reformar la Constitución y reformar el Estado. Y tú no puedes reformar el Estado sin reformar el gobierno y sin reformar la Constitución. Y sin un régimen territorial, tú no puedes hacer ninguno de los tres. Y como no tenemos régimen territorial, no tenemos Estado estructurado. ¿Tú no crees que eso viene ahora en un adesentamiento, una claridad de lo que es el sistema nuestro de gobierno y nuestra constitución, esta reforma que se está planteando? ¿Tú no crees que no, eso no es reforma? Eso no es reforma, por Dios. Pero ¿tú no crees que se va a introducir? No, es que eso no está ahí. El gran problema es que eso no está en la agenda de esa supuesta reforma constitucional, que no es una reforma constitucional, porque la Constitución tiene una estructura, y en esa reforma supuestamente constitucional no se plantea, no se parte de la estructura de la Constitución. ¿Cuál es la estructura de la Constitución? Título, capítulo, artículo, secciones y disposiciones. Ahora, esa es la estructura. Ahora, el contenido de la Constitución, el texto, hay un sistema, hay un modelo para estructurarlo, para redactarlo. El párrafo técnico es el fundamento para la norma jurídica, norma técnica y más jurídica, así constitucional. Entonces, el párrafo técnico de la ley y de la Constitución se redactan en oración simple y voz activa. Y hay que tener en cuenta que desde el punto de vista semántico, los términos en español se clasifican en connotativos y denotativos. Los términos connotativos son los que tienen más de un uso o significado. Y los términos denotativos solamente que tienen un solo uso o significado. Por ejemplo, el término operación. En matemática operación es una cosa, pero en medicina es otra cosa. Ahora, en lógica es otra cosa. En el ejército operación significa otra cosa. Y en la guerrilla la operación es otra cosa. Si tú vas a introducir en un término, en una oración, en un párrafo, el término operación, tú tienes que contextualizarlo para que el lector y la norma sea específica y no sea vaga. Por eso dice que la norma jurídica la Constitución es taxativa, la ley es taxativa. Entonces, todos esos elementos no están en la mesa, no se pusieron en la mesa de trabajo de la supuesta reforma constitucional que hizo el gabinete jurídico del gobierno, porque ellos desconocen esa situación. Lo otro es, vamos al Estado. El Estado tiene dos divisiones, en sentido general. Una es la división política, territorial y administrativa, y la otra es los elementos que lo comportan. Si vamos a reformar la Constitución, tenemos que conocer cómo se estructura un Estado. El Estado no se estructura desde el punto de vista de la ley, del derecho. El Estado como organización es objeto de estudio de la administración, que es la ciencia de las organizaciones. Y los Estados se estructuran en función de un principio administrativo, que es una función para cada órgano y un órgano para cada función. Vamos al artículo 246 de la Constitución. Establece que del control y la fiscalización. Y dice que compete al Congreso, a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría fiscalizar el presupuesto, el patrimonio, ingresos, gastos y uso de los fondos públicos. Ese artículo contraviene el paradigma del proceso administrativo y la función y el principio de un órgano para cada función. Somos el único Estado en el mundo que tiene 3 órganos constitucionales para una misma función, por Dios. Pero si eso fuera poco, hay 7 órganos jurídicos de control sectoriales que son las 7 superintendencias. Es decir, somos el Estado que tiene 10 órganos jurídicos para una misma tarea. Es una locura. Eso está contemplado en la reforma administrativa del Estado y de la Constitución, en lo que mandó el gobierno al Congreso. No. ¿Quién está asesorando al presidente de la República? Carpintero, Zapatero. Yo te digo, mira, el Trujillo, ¿verdad?, que fue el creador del Estado moderno, ¿verdad?,
¿Quién fue el que hizo todas las estructuras de ciudades, municipios, ¿verdad? El modelo urbano. La creó, Yeah. el área urbana, con el arquitecto Pablo Mella, entre otros, que fueron los diseñadores de la ciudad de Santo Domingo, ya la modernización o la ampliación, Sí. si se quiere, ¿verdad? Porque ya estaba ya fundada, ¿verdad? Pero creada, pero la ampliación, ¿verdad? De la ciudad, la mayoría la hizo el Trujillo, muchas estructuras Y de la bachiller. en todo ese pueblo. Entonces, después vino Balaguer. Balaguer también amplió, claro, Balaguer fue parte, ¿verdad?, de esa estructura de Trujillo. Y por ende, Balaguer, uno de los estrategas de Trujillo y de los más cercanos, pues tenía conocimiento amplio de eso, y cuando vino al poder, pues dio seguimiento a lo que Trujillo pensaba. Como ciudad, ¿verdad?, como facilidades de vivienda. Pero Balaguer no era Sí. un gerente, Balaguer no conocía la administración y por lo tanto no pudo direccionar y hacer una reginería al Estado. Incluso hasta a la reforma agraria, todas esas cosas vienen desde cuando Trujillo, desde los comedores económicos, Sí, la colonia, todo eso. El primer comedor económico aquí lo creó Trujillo, ¿verdad? ¿Y tú sabes dónde estaba ese comedor económico? En el Palacio Nacional. Donde está el DNI ahí. Ahí entraba la gente a comer. Pero vamos al tema palacio, central. al palacio. Entonces, ¿por qué los gobiernos subsiguientes? Pero uno dice que no son gobiernos nada. Títeres, gente que va ahí y se sienta Gente ahí en el puesto, en el ocupando poder, en el puesto, pero nunca dan una muestra de presidente. Nunca, ninguno. Después de Balaguer, ninguno ha dado una muestra de presidente de república. Por eso que yo veo que el Estado Dominicano, el poder, tiene un 45% y el otro 55% está repartido en diferentes sectores Pero vamos, del país. terminar. Entonces, esa parte, la parte territorial, una base de sustentación económica y de fortaleza del Estado y de su gente. Entonces, ¿por qué no se puede aprobar? Por falta de conocimiento de la mayoría. Mira, Trujillo no profundizó mucho y no llegó más lejos, porque la administración como ciencia de las organizaciones se surge en el 1916. Aquí no había la escuela de administración, economía y contabilidad no existía en la UAS. Entonces no habían profesionales expertos en las áreas administrativas y diseño estructural para Trujillo buscar consultoría para diseñar una estructura, darle al país, al Estado, una estructura de acuerdo a la ciencia de administrativa. Ahora bien, pero después de Balaguer, con Balaguer para acá, no hay excusa. No. Porque ya a mediados de la década del 60, la UAS tiene ya una facultad, una estructura de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales, con una escuela de economía, contabilidad, administración, estadística. Y ya contaba con un Héctor Valdés Albizu. Sí, entonces, ¿Cuántos años tiene Héctor Valdés? oye, es el funcionario más inepto que más tiempo ha tenido. Pero el ¿cuántos funcionario años más tiene? inepto, el funcionario más inepto que ha tenido el Estado Dominicano y más tiempo es Albizu. Porque Albizu... Sin embargo, tiene un reconocimiento. Bueno, pero reconocimiento de quién se lo dio. O los organismos ¿Qué internacionales. saben de eso? Un grupo de ineptos. Óyeme bien, mira, ¿cuál es la principal función, tarea de la política centraliana? ¿Cuál es? Hacer estadística. El Banco Central tiene un conflicto eterno con la estructura gerencial administrativa del gobierno porque él quiere que el sistema estadística, una función de él, del Banco Central, eso no es verdad. La problemática del Banco Central es la monetaria, bancaria. Y eso impacta en los precios. Entonces, ¿cuál es el principal problema que afecta la tasa activa de interés hacia arriba o hacia abajo? La titulación de la tierra, porque el título de la tierra es el paradigma, es la matriz donde descansa el sistema hipotecario, y el banco no presta sin esa herramienta. ¿Por qué tenemos una tasa activa de interés tan alta? Porque el 90% de la tierra no está titulada aquí. Y no lo sabe, ¿y por qué el Banco Central
el gobernador que tiene ahí, el carpintero que hay en el Banco Central ahí, no ha entendido eso. Óyeme, aquí el costo es demasiado alto para las empresas operar. Por eso es que están dependiendo del gasto fiscal, subsidios, exoneraciones y exenciones del Estado para poder los grandes poder operar. Pero vamos al tema. Una vez estructurado el Estado como debe estructurarse, tiene que la reforma constitucional concebir el régimen territorial y un régimen de consecuencia. El régimen territorial, eso es lo que le va a decir al Estado. Digo, mira, este es el plano de tu territorio, son 40.000, 60.000 kilómetros cuadrados de tierra, son tanto el espacio aéreo y el espacio marítimo, porque tenemos mar. Sí, sí. Entonces, la división territorial se da. ¿Tú has visto una provincia en el Océano Pacífico? Una provincia en el desierto o una provincia en el espacio aéreo. ¿Por qué? Porque ahí no hay recurso y no hay asiento para la persona y el pueblo, la población desarrollarse. Entonces, el territorio se divide en función de los recursos que tiene que hay en el territorio. Vamos a seguir hablando sobre eso y hablando, por ejemplo, de cuáles han sido los más destacados que han dirigido los recursos económicos del país a través del Banco Central. Don Luis, ¿cómo llamaba aquel administrador del Banco Central del gobierno de Balaguer? Luis Julián Pérez. Luis Julián Pérez, Benigno Peralta era. Ahorita vamos a hablar de esos administradores del Banco Central que también aportaron mucho, y es verdad lo que tú dices en cuanto a la territorialidad. ¿Por qué Héctor Valdés Albizus nunca ha entrado a responder y a cumplir con esa responsabilidad que ha debido tener el Banco Central para decirnos nosotros qué territorio tenemos, cuánto nos cuesta o cuál es el precio en diferentes latitudes que debiéramos tenerlo? Seguimos con los informantes. Los informantes de Marino Guzmán.